¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer una predicción para este balotage del domingo entre la figura de Sergio y Javier, así que vamos a ver qué es lo que nos sale hoy en las cartas. Primero, como les digo siempre, voy a ver qué es lo que me quieren contar acerca de esta elección y después voy a empezar a hacer preguntas acerca de la misma. Vamos a ver lo primero que nos sale. Les recuerdo y les agradezco también que hayan participado en la encuesta que hago siempre. Había un error en el texto porque yo puse quién creen que va a ganar las elecciones. En realidad lo que quería era que voten. Pero bueno, salió 72% para Milei y después había 3% de voto en blanco y para Massa, a ver, me voy a fijar. Pero bueno, había ganado Milei por bastante ventaja, pero bueno, igualmente no refleja en un canal lo que pasa en las elecciones, no es un canal de tarot, así que no es algo, digamos, considerable como para tenerlo como encuesta. Pero bueno, les digo los números, tardé una eternidad para verlo. 25% Massa, 72% para Milei, 3% para el voto en blanco y votaron 3.200 personas, bastante gente, pero bueno, como les decía, no es muy representativo tomar un canal de tarot, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero bueno, es lo que salió en el canal y lo quería compartir y les agradezco a todos los que han participado. Así que síganlo haciendo, si quieren votar ahí, podemos ir teniendo algún reflejo por lo menos de lo del canal, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué nos quieren contar en este momento las cartas acerca de la elección. Bueno, lo primero es que están bastante conservadores los dos candidatos. En lo que se ve fue el final de campaña, estuvo Bullrich con Milei, Massa estuvo en el Pellegrini con alumnos compartiendo, hubo actos de violencia, distintas cosas. La justicia está muy pendiente. Hay asociaciones, bueno, lo que vimos, ¿no? Lo de Patricia, que directamente participó, Macri estuvo también en los estudios de TN. Hay cierta tranquilidad. A mí me llama la atención que una de las cosas que más me preguntaban, que lo voy a preguntar igual si va a haber desmanes y caos social y demás, es que había un cierto convenio a pesar de las violencias que se vieron, de que no sea demasiado grave. Creo que hay un poco de conciencia de que no se desmadre la situación para la política sobre todo. Así que bueno, acá ven, lo primero es la justicia. La justicia, ¿con qué tiene que ver? Supongo que tiene que ver mucho con el tema de las sospechas de fraude, bueno, lo que anduvo esgrimiendo un poco la gente de La Libertad Avanza, y hay mucha tristeza en la gente, eso es lo que se ve acá en esta última parte. Mucha gente está triste, alguna gente está con ganas de votar, pero otra gente está bastante abatida, ¿no? Por toda la situación en general. Se ve lo de la justicia, se ve la alianza muy clara que se dio hoy entre algunos de los miembros de Juntos por el Cambio y la parte de Milei. Así que vamos ya a ver y a empezar un poco con las preguntas. Quiero saber si la justicia, que justamente está ahí, va a poder controlar medianamente bien, porque fraude va a haber siempre, una o dos boletas, lo que sea. Siempre va a haber si va a poder controlar esa situación probable de fraude en las elecciones. Lo voy a subir un poquito para tener espacio. Ahí estamos. Sabe que va a ser lo común, digamos, la cantidad de puntos que se calculan, de 3 o 4 puntos, pero no de una manera exagerada. Quiero saber si el aporte de Bullrich fue positivo para Milei. Sale muy positivo, sale la carta de El Mundo. El Mundo, lo saben, se los digo siempre, la mejor carta que tiene el tarot, así que más que bien fue ese apoyo. Quiero saber si el debate favoreció a Sergio, voy a preguntar también. Vamos a subir un poquito esto, a ver qué me sale. Sí, lo hizo quedar como un emperador, como un posible presidente. Recuerden que la carta del emperador tiene que ver con la presidencia, pero trajo algunas cosas del pasado.
El juicio final tiene que ver con la situación de haber traído un poco la imagen de ciertas fases del kirchnerismo que para la oposición no eran muy buenas, pero sí, o sea, es evidente. Lo favoreció, pero también reflotó viejas cosas. Eso es lo que se ve con el juicio. El juicio, recuerden que siempre es el momento que las personas salen para ser juzgadas por sus actos. Así que bueno, eso es lo que hay y se notó mucho el aporte de dinero. Quiero ver si el mismo debate favoreció a Javier. Voy a preguntar lo mismo, a ver qué pasa. Sale que sí también, aunque bueno, justamente está la idea del fraude muy encima de Javier, es lo que está acá, la persona llevándose las espadas, pero después del debate hubo como una especie de reinicio. O sea, los dos salieron de alguna manera favorecidos de ese debate. Javier salió que tenía otras herramientas, esa sería la respuesta, aunque Massa salió con una imagen presidenciable del debate. Eso es lo que quería preguntar. Bueno, voy a preguntar si Schiaretti o los votos de Schiaretti irían para Milei. Acá tengo la respuesta, como ven, que siempre les digo, tengo que censurar la carta, es la estrella, ya lo saben todos, porque me la han pedido en el canal, así que la voy a tapar. Acá tenemos la carta. La respuesta es sí. Gran cantidad de los votos de Schiaretti irían para Milei en Córdoba. Voy a preguntar si Massa consiguió el apoyo de las organizaciones que estaba esperando para esta época también. La respuesta es que hubo un cambio en eso y algunas cosas que no le gustaban han sido modificadas. Pero bueno, esta es la previa y vamos, a pesar del poco tiempo de tirada que llevo, a ver directamente lo que todos están esperando, que es confirmar o quitarle la confirmación a quién va a ser, ¿no? el ganador, pero bueno, vamos a preguntarlo directamente, no quiero hacerlos esperar más, así que voy a preguntar si Javier Milei va a ser el presidente de los argentinos a partir del día domingo, ganando las elecciones y asumiendo más adelante. Lo primero es que los deseos están. Voy a buscar un arcano mayor. Sale un triunfo absoluto de Javier Milei con el carro del triunfo. El carro del triunfo es el momento, también es una carta presidencial, así como lo es el emperador, ¿no? Esta es la carta donde el emperador directamente se pasea delante del pueblo triunfante. Es la carta que representa eso. Y salió a la segunda carta que saqué, lo cual también es muy importante y tiene bastante a favor. Así que bueno, es bastante fuerte la idea de un triunfo de Javier Milei por ahora. Vamos a tirar para Sergio Massa también, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Así que bueno, sale un gran deseo, una gran ilusión, algo de la palabra que se estuvo mencionando en estos días, que es esperanza, ¿no? Y el carro del triunfo, que sería el momento victorioso, el momento donde explotaría la situación de festejo, ¿no? De pasearse delante del pueblo triunfante. Vamos a ver el caso de Sergio Massa. Ustedes ven que las cartas las tengo acá, no las he acomodado ni nada. Si va a ser el presidente de los argentinos, hago la misma pregunta que hice con Javier Milei. A ver cuál de los dos sale más favorecido. Realmente, Javier, sacamos dos cartas y salía bastante favorecido. Vamos a ver Sergio, si va a ser el presidente de los argentinos. Sale el deseo del poder. Sale algunas cuestiones que de su doble situación que no lo favorecen. Sale una mujer que ha puesto, bueno, ya sabemos quién es, ¿no? Que ha puesto su apuesta en ella. Que ella ha puesto su apuesta en él, pero no se la ve tan convencida ni tan entusiasmada. Simplemente lo ve como una cuestión económica de financiamiento. Sale gente joven en contra, sale un corte con alguna parte del peronismo. Estoy sacando muchísimas cartas. Sale una celebración, sin embargo. Sale un ofrecimiento para Sergio. La carta del esfuerzo.
alguien que no cumple su palabra con él, traiciones, y sale que no. Directamente sale que no. O sea, fíjense, igualmente va a haber gente protestando, como siempre, pero tenemos la carta del carro del triunfo contra la sacerdotisa. Si hay una carta que habla de lo que lo han acusado a Sergio, ¿no? De maniobras oscuras, la sacerdotisa tiene que ver con el poder oculto, tiene que ver con cosas que están por los sótanos, que se manejan de esa manera, y es una carta que, si bien no es absolutamente negativa en algunas circunstancias, en lo que estamos pensando y después de haber sacado toda esta cantidad de cartas, es una carta bastante negativa. Así que la respuesta es contundente. ¿Quién será presidente de los argentinos, electo este domingo según mis cartas? Así me equivoque o no, yo voy a dar un pronóstico claro, no me gusta jugar con las cosas y después no ocurre, no ocurre. Sepan que el tarot no es absolutamente infalible, ni yo soy infalible en la lectura, pero están las cartas muy claras, el carro del triunfo y la sacerdotisa. Javier Milei sería el presidente de los argentinos. Así que voy a hacer unas preguntas más, voy a ver si va a haber caos social a partir de este resultado electoral. Lo voy a responder con 3 cartas. Sale que sí, absolutamente. Sale la carta del ahorcado. Sale el 10 de espadas. La verdad no lo esperaba. Veía todo bastante adulto, bastante... los trámites electorales fueron amables entre los partidos. Sale que sí. Sale que va a haber un caos social tremendo. Sale el ahorcado, que tiene que ver con el sacrificio. Inclusive, una carta que no me produce ninguna alegría. Yo venía bastante... para hacer un pronóstico, es esta, ¿no? Indica posibilidad de que pueda haber daños contra algunas personas o alguna persona. Voy a preguntar si se adelantará la entrega si esto podrá ser revertido. Voy a preguntarlo con 3 cartas. Me sale que va a llevar un tiempo, pero sí. Y que va a haber un reposicionamiento después de haber realizado de haber calmado esa situación. Voy a subir un poquito más esto. No me gustó nada ver eso, la verdad. No sé, lo demás son resultados, se pueden dar o no, pero espero que no haya ese tipo de incidentes. Y voy a preguntar también si la economía va a tener algún resentimiento dado ese supuesto resultado que estoy tirando. Como les decía, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. En este caso es una tendencia dominante de un pronóstico, lo cual es más difícil, pero la tendencia dominante es muy clara hacia Javier Milei, así que lo voy a decir, hay una diferencia de puntos bastante importante. Sale caos, salen problemas, y voy a preguntar ahora por la economía, por la parte cambiaria, por ejemplo, a ver cómo va a estar, si va a estar bien. Sale que sí, sale que se va a realizar de manera normal, así que no habría problemas con la parte cambiaria, o por lo menos no por ahora. Quiero saber también otra de las dudas que no tiene que ver con la parte cambiaria, si se adelantaría una entrega del mando, que no lo pregunté, lo mencioné recién, pero no. Sale que se podría estudiar la posibilidad de adelantar el mando, siempre y cuando Milei, bueno, justamente no tenemos la fuerza, que es una mujer domesticando un león, bastante, si no fuera triste sería bastante interesante y gracioso. Saldría que eso podría calmar un poco los ánimos y evitar las peleas y el caos que se genera con la ganancia eleccionaria. Así que sí, se prevería un adelanto de la entrega del mando, y quiero saber si se va a hacer eficientemente, si esa entrega se va a hacer de una manera ordenada. Me sale que no, que va a ser una entrega bastante distante. Supongo que es similar a lo que pasó en el momento que había ganado Macri, ¿no? Parece. Quiero saber si Alberto Fernández sería el encargado de entregar la banda y el bastón de mando. Sale que no, una cosa rarísima. Esto la verdad que no lo entiendo. Quiero saber si va a ser el representante del Congreso. No sé en ese caso qué no tendría que hacer.
Sale que no tampoco. Alguien seguramente en los comentarios me va a decir que no entregaría, pero bueno, no sé si es tan importante en este momento. Lo que quiero saber es si Sergio Massa va a colaborar o el partido directamente, Unión por la Patria, va a colaborar con solucionar las situaciones de caos que se generarían. Sale que sí, que no quieren tampoco una quiebra total. Como les decía, yo veo bastante buena voluntad de ambas partes, por más que en la lucha hay bastante violencia, hubo muchos ataques de ambas partes, ¿no? Pero bueno, pareciera que no han perdido la cabeza del todo las organizaciones, así que habrá disturbios sociales, pero no estarán alentados. Bueno, voy a preguntarlo, ya que no parecen alentados desde el lugar por lo menos de Sergio Massa, ¿no? O sea, no parece. Así que bueno, disculpen por ahí el desorden de la tirada, pero lo que quería era ver básicamente las tendencias dominantes con respecto a quién será el presidente. Ya lo saben, el presidente sería Javier Milei, claramente, sale el carro del triunfo contra la sacerdotisa. Estas son las dos cartas que resumen la situación. Donde tengo el carro del triunfo, acá está, quedó sepultado ahí el carro del triunfo. Así que estas son las dos cartas fundamentales de la tirada, y es lo que realmente les quería contar. El carro del triunfo y la sacerdotisa. Lo oscuro termina saliendo caro y el triunfo se da de parte de Javier Milei. Así que les agradezco mucho haber visto la tirada. Tienen un CBU ahí los que quieran colaborar. Espero que todo se dé con mucha más tranquilidad y paz de lo que me salió, que no haya cuestiones sociales y que todos voten y participen del escrutinio, que mucho nos costó conseguir votar, ¿no? Esta república, esta democracia costó mucho, muchos estuvimos ahí y recibimos palos por eso, fue bastante complicado y por eso espero que aprovechen el voto, así no estén del todo conformes con los candidatos, ya sea por Sergio o por Javier, que realicen su voto que tanto nos costó. Así que muchas gracias, espero que la Argentina salga adelante, sea quien sea que gane. Les agradezco a todos por haber participado siempre de mis videos, de haber llevado esto adelante, y muchas gracias, y que sea todo en paz para la Argentina, que tengan todos un excelente día.